Estos son los 5 errores que estás cometiendo a la hora de hacer tu middle part. En este vídeo te voy a estar ayudando a llevar tu middle part al 100%. Vamos a estar viendo los errores más comunes y los errores que cometemos a la hora de pedirlo al peluquero o si tú eres el peluquero a la hora de hacerlo. Ahora en pantalla estáis viendo el resultado del antes y el después de lo que hemos hecho y esto es lo que vamos a conseguir a continuación. En este caso, nuestro cliente se peina para adelante. Lo que vamos a hacer va a ser darle dirección para atrás, vamos a peinarlo del estilo middle part y vamos a ver los 5 errores más comunes que hay a la hora de hacer este corte y a la hora de peinarlo. Vale, para el middle part normalmente lo que necesitamos es tener el máximo peso posible en esta franja de aquí de la cabeza, ¿vale? Vamos a hacer primero nuestra sección central y el máximo largo lo tenemos que tener en esta parte sí o sí. ¿Por qué? Porque un error que se comete mucho es a la hora de tú pedir el corte. Normalmente, si el barbero te va a cortar mucho de la zona de aquí, lo que va a pasar es que la zona de aquí se te va a quedar con mucha tensión y no vas a poder peinártelo bien. Así que lo que tenemos que hacer es dejar el largo máximo en la zona de aquí arriba para que este largo dé peso y después se pueda acoplar bien al corte. Porque si no tiene peso, se va a quedar esta zona con mucha tensión y con eso lo que conseguimos es que el corte no se nos adapte bien. Así que lo dicho, simplemente dejar el largo máximo aquí para que la zona de aquí aplaste y ya podemos acoplar bien el corte. El segundo error que cometemos siempre es no adaptarlo al tipo de pelo que tenemos y a la forma del cráneo que tenemos. Porque hay muchas veces que la gente tiene lo que son aquí son los parietales, ¿vale? Lo tenemos muy abultado y dejamos mucho volumen en la zona de los laterales. Y tenemos que hacer lo contrario. Si tenemos los parietales, que son los dos huesos que tenemos aquí a los laterales, si son muy abiertos, son muy abultados, lo que hay que hacer es dejar la parte de aquí un poquito más cortita. Más que nada para que cuando el cliente se vea de frente no se vea como una bola, ¿vale? Sino que quede acoplado y que tampoco se vea súper abierto, lo que es la zona de laterales, sino que se vea un poquito más planito. Y después, por ejemplo, lo mismo en la parte de aquí atrás, ¿vale? En la zona del occipital, el huesito que tenemos aquí, que muchas veces a mucha gente les sobresale, a algunos lo tenemos más planito, la gente que lo tiene un poquito más planito, en este caso habría que dejar más peso en lo que es la zona de atrás, habría que dejar el largo más abundante y para la gente que tiene la parte del occipital más salida, habría que dejar un poquito de menos peso, habría que dejar más peso en la parte de arriba para que abombe un poco más el pelo de aquí y se nos vea mejor la forma, porque si quitamos mucho va a sobresalir más la parte del occipital y va a volver a entrar. Así que para igualar esa parte simplemente cogemos el occipital de referencia y la parte de aquí la tendríamos que rellenar con pelo, ¿vale? Que este pelo, por ejemplo, llegue aquí o más. En este caso vamos a darle más salida, ¿vale? Vamos a darle una salida más o menos de ese estilo, simplemente. Pero eso, si tenemos el occipital más planito, habrá que dejar un poco más de volumen para que no se vea súper comido por la parte de atrás, sino que se nos vea con un poquito de volumen. Luego, esto es un tip extra, ¿vale? Que os voy a dar. La parte de los remolinos. En este caso, mi cliente tiene un remolino en lo que es la parte de aquí del flequillo, ¿vale? No sé si se apreciaría bien, pero en lo que es la parte de aquí tiene un remolino bastante fuerte en la parte del flequillo. ¿Veis la tensión que se le queda? Luego tiene uno aquí y otro aquí. Lo que vamos a hacer para adaptar bien los remolinos va a ser darles peso, porque cuando el remolino lo cortamos mucho, lo que pasa es que se nos genera mucha tensión y es imposible controlarlo. Así que para todos los remolinos lo que hay que hacer es dejar más peso. En este caso, yo a la hora de cortar a mi cliente le damos mucha salida a lo que es la parte del remolino, porque si me lo comiera, ¿vale? Si en vez de darle esta salida lo comiera más al centro, lo dejaría más cortito en la parte de aquí y eso lo que haría es que generaría mucha tensión. Y ahora el remolino de por sí coge su dirección natural gracias al peso que tiene encima. Y lo mismo en la parte del remolino. Yo en este caso, ¿vale? Lo que hago es incrementar a medida que me voy acercando a la zona del flequillo para dejarle peso en el flequillo y dejarle peso encima del remolino. Porque como tal, podemos comprobar que cuando el remolino no tiene peso, a ver, giramos un poquito, la parte de aquí lo que hace es que se nos va para arriba y vuelve a caer, ¿vale? Pero en cambio, si le damos peso, aplana perfectamente. Y esto también nos va a servir luego a la hora de peinarlo. Vale, a la hora de peinarlo, lo que vamos a hacer es direccionar todo el pelo hacia atrás, ¿vale? Esto ya una vez cortado, ¿vale? O bueno, o si en caso os queréis peinar, pues lo podéis hacer también de esta manera. Lo que vamos a hacer es peinar directamente el pelo hacia detrás. Y ahora, en vez de hacernos una raya o cualquier cosa,
porque en este caso mi cliente, lo que hemos dicho antes, tiene un remolino y si hacemos la raya aquí, lo que pasa es que el remolino este se nos queda con muchísima tensión. Así que lo dicho, lo peinamos para atrás y lo que vamos a hacer es dejarlo caer de forma natural. En este caso nos caería la línea por aquí. Y lo que vamos a hacer es peinarlo para el lateral simplemente. Ahora directamente con secador y añadiendo un poquito de producto vamos a peinarlo bien. Esto sí que lo voy a hacer fuera de cámara para tampoco grabar todo el proceso del secado y demás. Para peinaros es echar un poquito de cera y dejarlo secar al aire libre. Podéis dejar eso, pues los mechones caer un poquito de forma un poquito más natural, eso ya como a vosotros os guste más, eso ya es más relativo. Y lo dicho, voy a hacerlo fuera de cámaras, vamos a peinarlo bien, voy a ir con el degradado y después os enseño un par de tips más. En este tip de aquí no se me ha llegado a grabar el audio, así que simplemente voy a poner la voz por encima, pero lo que estoy haciendo es enseñaros lo que hemos hecho antes a la hora del peinado. Estoy empezando a dejar la raya de forma natural, que caiga lo más natural posible, y también os voy a enseñar que en la parte de arriba, lo que hemos estado hablando al principio en el primer tip, de aportar peso en la zona superior, es lo que estamos haciendo para que no quede con mucha tensión, porque mi cliente ahora mismo está en un proceso de crecimiento, aún no tiene el largo ideal que queremos en la zona superior y lo que tenemos que hacer es aplastarlo o con un poquito de producto o simplemente con agua, dejarlo bien aplastado y que a la hora del secado o que cuando ya lo dejemos secar al aire libre quede totalmente acoplado. También dejamos caer los mechones de forma más natural a la hora de peinarlo a los laterales para que se nos vea lo más natural posible. Lo bueno que este corte al final está acoplado de tal manera en la que peines como te lo peines se te acople bien y simplemente puedes dejarlo o caer de forma natural, podemos dejarlo directamente echado para atrás, sin línea, podemos hacer cualquier tipo de cosa. Los puntos más importantes son controlar bien los remolinos, que es lo que hemos estado viendo antes, y dejar el peso en la zona superior y también tener en cuenta siempre la forma del cráneo porque hace mucho también, quieras que no. Cuando es un cráneo que a lo mejor tiene muchas hendiduras en la parte de atrás, la zona de los occipitales, la zona de los parietales, lo que hemos estado hablando también antes, puede pasarnos factura a la hora del peinado. Así que tenemos que controlar también todo este tipo de situaciones a la hora de hacerlo con el peluquero y a la hora de peinarnos nosotros después. El cuarto error que comete mucha gente es a la hora del peinado. En este caso lo vamos a peinar con una cera mate porque buscamos un efecto seco. Simplemente lo que vamos a hacer es coger una uña de cera, tampoco necesitamos mucho más. Lo vamos a abrir bien en la mano, lo vamos a esparcir bien. Y ahora el error que comete la mayoría de la gente es a la hora de aplicarlo, ¿vale? Porque tenemos las manos llenas de cera y al final donde peguemos el primer pegote se va a quedar todo. Así que lo que vamos a hacer es ir poquito a poco. Aquí sí que me interesa que haya un poquito más de cera en la zona del flequillo, pero ir poquito a poco, esparcirlo bien por todo el pelo. Tampoco centrarnos de primeras en lo que es el peinado, sino que todo el pelo tenga bien de cera, por dentro y por fuera. Una vez esparcida toda la cera, lo que vamos a hacer es simplemente direccionar el pelo para atrás, ¿vale? Lo vamos a peinar todo para atrás, con lo que hemos explicado antes de la línea, adecuarla bien y que nos quede este efecto del lateral con toda la dirección que estamos buscando y ya podemos moldear un poquito más el flequillo a nuestro gusto. El quinto error y el más importante es la zona del degradado. ¿Qué pasa? Que en este caso, por ejemplo, tenemos simplemente las patillas y el cuello. Tenemos un taper, tenemos la mayoría de estructura hecha a tijera, pero el error que hacemos mucho es querernos lo que es la zona de los laterales bien rapada y al final es un corte que no se adapta al tipo de peinado que estamos buscando en este vídeo. Y en este vídeo, por ejemplo, estamos buscando un middle part, ¿vale? Que es tirarlo para atrás y poder peinarlo a nuestra manera, la parte del flequillo, dejando caer un poquito lo que son algunos mechones de forma natural, o podemos peinarlo para atrás directamente. Pero claro, si subimos muchísimo lo que es el degradado, lo que es la zona de máquina, no vamos a estar respetando lo que es el largo que estamos buscando en la zona de arriba para que se acople bien el corte. Y eso lo que va a hacer es que se quede muy corto lo que es la parte de aquí arriba, porque no queremos dejar una desconexión, queremos que todo se quede conectado y que nos acople bien, pero sobre todo ir por un corte que sea, podemos hacer como un estilo de mullet, un modern mullet, un degradado muy bajito o simplemente lo que es un taper, pero sobre todo mantener lo que es toda la estructura de arriba a tijera. Así que ya sabéis cosas fundamentales a la hora de pedir este corte y a la hora de peinarlo vosotros en casa. Espero que os haya servido muchísimo y
dejarme por los comentarios cualquier tipo de duda que tengáis y os la estaré respondiendo por ahí. Muchas gracias.